lector y las cosas que más disfruto leer, o por lo menos en este momento de mi vida lo que más estoy disfrutando, porque viste que uno va cambiando, es el tema del relato histórico. Ajá. Estoy con el relato histórico, qué cosa que me gusta, viste, buscar ahí, leer, inmiscuirse en el secretito, viste, en una carta de amor. Bueno, yo estoy por empezar a leer el que vos me recomendaste de los amores. Los romances, sí, los romances turbulentos de la historia Sí. argentina de Abel Maceda, muy buen libro, lo terminé el otro día. Y pensaba, ¿no? Che, qué lindo sería hacerlo, pero acá con respecto a la ciudad. Y yo sé que hay libros aquí que buscan meterse En eso. En eso. El miércoles en su momento con la editorial habían hecho en profundidad Los personajes. sí, los personajes de Concepción del Uruguay. Y eso me pareció tan bueno, tan excelente. Me pregunto si habrá algo también relacionado al romance. Pero ¿sabés quién debe tener todas estas cosas? La gente del archivo histórico del Colegio del Así Uruguay, es. por ejemplo, del archivo. ¿Tendrán algo de Roca, por ejemplo, ahí guardado? Viste que dicen que Puede Roca ser. era terrible, Ah, sí. era terrible zorro. Bueno, no sé. Esta cuestión de empezar a pensar en buscar y en tratar de ver la historia desde estas otras aristas, que no necesariamente todo es una batalla, sino que va muy por encima esos detalles que son muy interesantes también de conocer. ¿Sabés qué? Vamos a hablar con el coordinador del archivo del Colegio del Uruguay, Urquiza Almandós, con Pedro Frunis. Ajá. Que está allí con nosotros en línea para que charlemos un poco a ver de qué se trata esto y si es posible acceder. Digo, si cualquiera puede ir a pedir, acceder y a conocer un poco de qué se trata esto. Pedro, buen día. El equipo de Las Cosas por su Nombre te saluda. Mi nombre es Antonella, estoy con Wenceslao. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, hablábamos de esto, ¿no? La importancia de conocer a veces las historias que están tan cerca de uno, pero desde otro lugar, ¿viste? Ir a buscar la cuestión histórica. Y nos preguntábamos ya desde ayer, ¿qué tipo de cosas encontramos en el archivo histórico del Colegio del Uruguay? ¿Qué tipo de documentos, no sé si también imágenes, no sé si también algo audiovisual, encontramos allí en el archivo histórico? Contanos. Bueno, sí, exactamente. Nuestro archivo histórico institucional del Colegio del Uruguay resguarda sobre todo fuentes primarias de información, ¿no? Yo recién los escuchaba a ustedes hablar por ahí de libros, de historias. Uh-huh. Bueno, en nuestro caso nosotros somos lo anterior, ¿no? Es lo que por ahí un escritor de temática histórica consulta antes de hacer un libro, ¿no? Nosotros tenemos las fuentes de primera mano que se fueron produciendo en el colegio a lo largo de los años y en nuestro caso más o menos cercanos a la fundación del colegio en 1849. En realidad, el archivo histórico del colegio, sus fuentes de documentales que resguarda, arranca más o menos en 1852 aproximadamente. Y en cuanto a lo que hay, bueno, nosotros tenemos todo lo que ustedes piensan de que es un archivo institucional, de una escuela, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar las solicitudes de ingreso al colegio, por ejemplo, de los estudiantes, todo esa suerte de legajos que se preparaban para cada estudiante que ingresaba, sus notas, sus calificaciones, tenemos correspondencia que llegaba al colegio. Eso notas. me encanta. Claro, ahí hay mucha fuente rica de información, ¿no? Y existe otro tipo de fuente de información que es un libro que se llama libro copiador de notas enviadas, que son, es decir, cuando a mí me llega una correspondencia, por ejemplo, no sé, del intendente, del gobernador, le llegaba a un rector, al rector Alberto Larroque, por ejemplo, bueno, lo que a Larroque le contestaba al gobernador, lo asentaba en un libro copiador de notas enviadas. Entonces tenemos como el feedback, digo yo, el ida y vuelta de esa conversación que se daba en papeles, como era la época, ¿no? Qué increíble. Después de todo, ¿no? Hay hasta, no sé, los libros de penitencias, de castigo que se utilizaban en el colegio en una época, ¿no? Es decir, algún alumno que se portó mal, bueno, ¿cuál era la penitencia que tenía que cumplir? ¿No? Es un archivo muy valioso. Yo siempre digo que los archivos escolares
de instituciones tan antiguas como el colegio, que no nos olvidemos que es Monumento Histórico Nacional y primer colegio laico del país, también van contando un poco la historia de los lugares, de las regiones, ¿no? Tranquilamente podemos ver reflejada la historia de nuestra ciudad en el archivo del Colegio del Uruguay, ¿no? No siempre lo que un investigador busca va a estar ahí, ¿no? A veces vienen con algunas consultas muy particulares que no tienen que ver con nuestro archivo, que como decía al principio, no deja de ser un archivo de una escuela y de la vida diaria de una escuela en el siglo XIX, ¿no? Claro, esto por ahí es un poco más amplio, ¿no? Cuando está más relacionado, si uno va con la intención de escribir o de recopilar historias un poco más generales, no tan específicas, ¿no? O sea, algo que tiene que ver más con la cotidianeidad que con algo específico de alguna de las personas que haya pasado alguna vez. Sí. Igual eso es posible también, ¿no? O sea, a nosotros sí podemos recuperar un poco la historia de una persona, pero en su trayecto escolar dentro de la vida institucional, ¿no? Esto es casi la consulta más frecuente de nuestros investigadores de temática histórica, es decir, vienen a averiguar sobre tal personaje, ¿no? Entonces, tal persona. Entonces, nosotros tratamos de buscar todo lo que nosotros tenemos sobre esa persona en el archivo del colegio, y ahí a veces encontramos la solicitud de ingreso, donde las solicitudes del siglo XIX venían con incluso el acta de nacimiento, toda una serie de documentación que a veces es muy útil para el investigador, donde dice el nombre de los padres, que a veces no lo tienen tan claro, entonces ahí pueden rastrear quién era el padre, a qué se dedicaba, ¿no? Nuestros libros de matrícula, que se llama. Pero después uno puede ver sobre una persona todas las notas que tuvo en su trayecto escolar. Entonces ahí vamos evaluando en qué era bueno, en qué no era tan bueno, o si tuvo alguna dificultad en el colegio. Eso es posible reconstruir la vida de un personaje, pero en su trayecto escolar. Después, el resto, bueno, ya queda para seguir investigando por otro lado. Ustedes recién me mencionaban a Roca, que es uno de nuestros alumnos ilustres, ¿no? Y de Roca es posible, ¿no? Recuperar un poco, bueno, su paso por el colegio, las materias que fue rindiendo, su paso por el aula militar del Colegio del Uruguay, por ejemplo, ¿no? Como esos detalles como digo, de la trayectoria escolar del individuo en sí, ¿no? Esto es la consulta más frecuente sobre personas. Claro. Para nosotros, como equipo de archivo, siempre reviste un desafío también, porque a veces vienen con personajes que no estamos tan seguros que hayan estudiado en el colegio. A veces hay un investigador que cree que estudió en el colegio o tiene algún dato. Entonces nosotros primero tenemos que rastrear a ver si efectivamente fue alumno del colegio, y si eso es así, bueno, empezar a ver su trayectoria escolar. Claro. Pedro, dos consultas. Una es, en el caso de que nosotros, por ejemplo, encontremos en nuestras casas y demás material que se puede llegar o para nosotros es interesante para el colegio, si se puede donar. Y la otra es si solamente hay material bibliográfico o hay, por ejemplo, elementos tangibles, como, no sé, por ejemplo, no sé, te diría algún elemento, alguna guitarra, algún tintero, por ejemplo, que yo digo puede llegar a ser de la época. Bueno, en cuanto a eso, a ver, diferenciar y aclarar bien. El colegio tiene como institución varias dependencias, varias áreas. El archivo es una más de esas áreas. Y como decía al principio, nosotros nos ocupamos de resguardar la memoria documental del colegio, la fuente primaria de información. No resguardamos libros, no resguardamos objetos, no es nuestra misión, digamos, como área del colegio, ¿no? Nosotros Claro. nos ocupamos de lo que produce el colegio, es decir, documentos que en el ciclo de vida documental de una institución educativa, tarde o temprano terminan más tarde que temprano terminan en el archivo histórico del colegio, ¿no? Nosotros ahí tenemos o sea, ustedes piensen en el desarrollo de cualquier institución, siempre Sí, se están claro. produciendo papeles que son los archivos de gestión o los archivos administrativos que usamos siempre. En el caso de algunas instituciones, llegan a tener un archivo histórico, como es el caso del Colegio del Uruguay, ¿no? Donde de todos esos papeles que se producen en la diaria en el transcurso de sus años, hay una selección de esos papeles que se definen de guarda permanente, se llama, que no se tiran, es decir, que se van a resguardar por siempre en este archivo histórico, pero que hablan de la vida institucional. Son papeles que produce la misma institución. Todo lo que sean libros se donan, es decir, libros publicados por un autor, eso va a biblioteca y se puede donar si
si las bibliotecarias y el colegio lo acepta, a la Biblioteca Alberto Larroque, como si han recibido donaciones en otro tiempo. Y si son objetos, no sé, como vos mencionabas, un tintero o algo de ese estilo, nosotros tenemos nuestros dos museos, el Museo Evocativo, el Museo Histórico Evocativo y el Museo Pablo Lorenz. Eso no significa de que, a ver, vos me preguntabas si se puede donar algo al archivo. Bueno, tiene que ser algo que sea material documental para investigar, ¿no? Claro. El año pasado, creo que fue el año pasado o el anterior, recibimos una donación muy linda en el archivo, que es algo poco frecuente, por esta cuestión que yo te digo, ¿no? Nosotros resguardamos cosas que produce el mismo colegio, ¿no? Sería raro que vengan cosas de afuera, pero en este caso había una donación de un investigador que él había coleccionado a lo largo de su historia, de su vida, todas las revistas que habían producido los centros de estudiantes del colegio, todos como los panfletos que publicaban los centros de estudiantes, las elecciones, las boletas. Bueno, eso es material muy rico para un archivo histórico porque puede ser investigado. Entonces, en ese caso, sí se recibe. Claro, Pedro, bueno, me imagino que también se pensará esto para digitalizar, digo, para que sea de fácil acceso. ¿Hay algún proyecto para empezar a convertir esto en algo también de consulta online, o hasta ahora solamente se piensa en lo que es formato papel? Mira, nosotros en este momento lo que estamos trabajando con el archivo, con el grupo del archivo histórico, es en volver a inventariar todo el material documental que tenemos y catalogarlo bien. En los archivos normalmente hay un material que se llama catálogo, que es el que nosotros les damos a los investigadores para que tengan un pantallazo general de lo que hay. Es decir, capaz que viene un investigador que no viene con una temática puntual, sino que quiere saber qué hay en el archivo, un poco en líneas generales. Entonces estamos trabajando un poco en eso, que conlleva que nosotros volvamos a mirar uno por uno todos los documentos que tenemos, que son muchos, así que estamos en ese proceso. El colegio tuvo hace unos años atrás un proyecto de digitalización, así que hay parte del archivo que está digitalizado, pero hoy no es nuestra prioridad. Nosotros un poco trabajamos a demanda en cuanto a consultas y en cuanto a la digitalización, es decir, viene Güense a consultar, a pedirme tal material, bueno, nosotros normalmente hacemos la búsqueda y si está, lo digitalizamos nosotros y lo hacemos llegar vía mail al consultante, así es posible responder consultas de otros lugares del país, pero vamos digitalizando un poco a demanda, ¿sí? El colegio igualmente viene en un proceso de digitalización, donde ya, por ejemplo, los boletines empiezan a ser digitales. Bueno, entonces nosotros internamente también nos estamos preparando para eso, porque nuestro archivo histórico no termina en el siglo XIX ni a mediados del siglo XX, sino que siempre decimos que es un archivo en continuidad y en algún momento lo que está produciendo hoy el colegio va a llegar al archivo histórico, y hoy la producción del colegio es en formato digital, así que también nos estamos preparando para eso. Pero en cuanto a la digitalización de materiales, lo estamos haciendo un poco a demanda del consultante, no es una prioridad hoy, estamos más enfocados en ver qué es lo que tenemos nuevamente para poder brindar un mejor servicio a los usuarios, ¿no? Bien, bueno, entonces cualquiera que tenga el propósito noble de investigar puede acercarse, o necesita algún tipo de, bueno, permiso especial para poder acceder a esto. No, normalmente lo que solicitamos a los usuarios es que nos envíen un mail al correo electrónico del archivo histórico. Nosotros ahí revisamos un poco la consulta y si es posible dar acceso a ese material, si es que está. Obviamente que contamos siempre con la autorización de la rectoría del colegio y bueno, y ahí se planea si es una visita presencial al archivo con algún material que requiera que el investigador se siente un poco a mirar los documentos, o a veces son investigaciones más puntuales donde nosotros ya digitalizamos el material y lo mandamos vía correo electrónico. Pero nos pueden consultar, les paso el mail, es archivohistóricocolegio@gmail.com, es todo junto, Archivo Histórico Colegio, y ahí normalmente se presentan, dicen quiénes son, qué es lo que están investigando, cuál es la motivación de esa investigación, el motivo un poco, para nosotros tener en cuenta eso, y la mayor cantidad de datos posibles a nosotros siempre nos ayudan. A veces
nos ponen, no sé, yo quiero investigar sobre Pedro Frunis. Bueno, contame un poco qué sabés de Pedro Frunis, vos que sos el investigador, decir, Claro. más o menos en qué año crees que estudió en el colegio, bueno, todos los datos que puedan brindarnos a nosotros nos sirven para iniciar el proceso de búsqueda. Pero la consulta es, sobre todo, a partir de ese mail institucional. Bárbaro, bárbaro, Pedro. Gracias por este ratito, por contarnos y ojalá que esto también dispare a nuevos investigadores que pueden ser gurises del colegio, pueden ser gurises de las facultades, que se puede hacer tranquilamente acá en la ciudad trabajos de excelentísima calidad. Puede haber posibles escritores que estén escuchando esto como para sostener y aprovechar, ¿no?, las historias que se pueden encontrar aquí en la ciudad, así que está más que bárbaro que lo podamos fomentar. Sí, cuando gusten, pueden escribirnos, pueden consultarnos, lo que sea, nosotros estamos para eso y recalcar eso de que el archivo histórico es un espacio de resguardo institucional, de guardado de nuestra memoria documental, pero es fundamentalmente un espacio de servicio social, no tiene otra finalidad guardar papeles que sirvan para alguien o para algo, ¿no? Esto que vos decís, investigadores, pero también nosotros recibimos alumnos, docentes y gente de la ciudadanía común y corriente, ¿no?, que a veces nos escriben consultando a ver sobre algún antepasado, sobre cómo se escribía su apellido, sobre el grupo de promoción. A veces andan buscando, quieren hacer los grupos de los reencuentros de promoción y nos escriben para ver si podemos pasarles el listado de ese curso. Bueno, y eso es también para lo que está el archivo del colegio, un servicio fundamentalmente social de nuestra memoria. Súper, súper. Te mandamos un beso grande, Pedro. Muchas gracias, un beso para ustedes y siempre es grato hablar con ustedes. Gracias, gracias. Pedro Frunis, quien es coordinador del archivo histórico del Colegio del Uruguay, Urquiza Armandós, con todas estas opciones, ¿no? Bueno, ya lo saben, hay que mandarse Preguntar, nomás. Sí, investigar. Sí. Y leer, buscar, tenés un lugar donde podés hacerlo, te van a recibir con la mejor de las ondas, manda un mail, ya te lo van buscando previamente. Es todo lo que necesitas, realmente. O sea, está bárbaro esto. Tenemos esa posibilidad de estar cerca inclusive del material. Me encanta que lo podamos pensar y que lo podamos analizar como algo que sale desde aquí, de la ciudad hacia el mundo, ¿viste? Total. Siempre esto me parece interesante destacarlo, porque hay mucho que tiene para contar nuestra misma ciudad, ¿no? 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Quédate ahí del otro lado porque en un rato vamos a hablar de alineación de planetas. ¡Epa! Se alinean los planetas y vamos a estar hablando un poquito de esto. Se viene una nueva luna roja, cosas que van a estar pasando en el mes de marzo. Así que en un rato nada más vamos a estar hablando con el Ñeco. ¿Y quién mejor que el Ñeco? Si ustedes saben que el Ñeco es nuestra consulta permanente. Total. En cuanto a astronomía se trata. Así que vamos a estar hablando con el ingeniero Leonardo Ñeco Oed, que va a venir aquí a la radio. Y luego más tarde vamos a estar hablando del tiro federal, porque se viene una jornada de tiro a la vizcacha con blancos a distancia. No, pará, al animal no, pará. No, ya no se tira más a los animales. No. ¿Qué te interesa a vos? ¿Agarrar una calibre 22? ¿Una 38? ¿Un rifle? ¿Una escopeta doble caño? ¡Epa! ¿Qué es lo que querés saber vos acerca de las armas? Todo. Bueno, el tiro federal va a enseñarte para que lo hagas responsablemente. Para que vos aprendas a hacer responsablemente. Apto. A mí me encantan los aires comprimidos. Por ejemplo, yo ya con aire comprimido ya estoy. Pero siempre así, para hacerlo de manera deportiva, con un blanco, nada de andar cazando palomitas. Animales no, chicos. No, animales no. Solamente tiro a la vizcacha. Con el tiro federal vamos a estar hablando de eso también. Así que quédate, tenemos una mañana súper entretenida. Quédate con nosotros. 10 de la mañana, 2 minutos. Es una sonrisa. Es un